Buenas jóvenes, continuando con el tema diseño metodológico de una investigación, población y muestra, tenemos aquí las técnicas de muestreo probabilístico. Entre ellas tenemos el muestreo aleatorio simple, que es aquel en el que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar lo que es la muestra. Cada uno de los elementos de la muestra se selecciona aleatoriamente uno por uno. Una muestra simple aleatoria es aquella en que sus elementos son seleccionados mediante el muestreo aleatorio simple. Más adelante les estaré explicando un ejercicio de este muestreo aleatorio simple. Luego tenemos el muestreo por sorteo, por lotería o de tómbola. Este procedimiento es muy simple y sencillo. Su aplicación requiere contar con una lista de todas las unidades o sujetos de la investigación enumeradas en orden correlativo. Luego se cuentan tantos papelitos como sea el tamaño del universo y se escriben los números del 1 a n. Todos los papelitos doblados se introducen en una caja o recipiente y se revuelven. Seguidamente se van sacando uno a uno. Cada papelito extraído tiene impreso un número que corresponde al número de lista del universo. Esa unidad formará parte de lo que es la muestra. Luego se sacan tantos papelitos como el tamaño de la muestra lo indique. Así tenemos el muestreo sistemático. Para la aplicación de esta técnica procedemos a contar con una lista de todos los elementos que conforman el universo debidamente numerados. Luego se cuenta con una tabla de números aleatorios. Luego se calcula el espacio del recorrido y se determina el punto de iniciación y la regla del recorrido. La fórmula es cálculo del recorrido. Este es igual al tamaño del universo entre el tamaño de la muestra. Entonces, para que lo entienda mejor, les voy a explicar un ejemplo. Tenemos una población de 15 mujeres y necesitamos una muestra de 5. Entonces, lo que vamos a hacer, como la fórmula me dice que el cálculo de recorrido es igual al tamaño del universo, entonces el tamaño del universo son las 15 mujeres, entre la muestra que necesitamos, que son 5. Entonces, entre el tamaño de la muestra, 15 entre 5 nos va a dar igual a 3. Luego, ese va a ser el rango para seleccionar las personas que queremos de la muestra. Entonces, vamos a decir que el rango es de 3. Vamos a colocar, por ejemplo, a Ana, María, a Carla, a Dariela, a Raquel, a Sonia, a Samantha, a Laura, a Carolina, a Leonela, a Marta, a Rosa, a Camila, a Reina, a Rebeca como número 15. Luego, como el rango es de 3, vamos a decir, está Ana, María y Carla. En Carla yo voy a encerrar, que es el número 3. Luego, el número 4 está Dariela, Raquel y Sonia como número 6. Entonces voy a encerrar a Sonia. Luego está Samantha como número 7, Laura como número 8 y Carolina como número 9. Entonces voy a encerrar a Carolina porque el rango me está diciendo ahí que es de 3. Luego está Leonela como número 10, Marta como número 11, Rosa como número 12, entonces voy a encerrar a Rosa. Luego, de 12 empiezo a contar 3 más, entonces decimos Camila como número 13, Reina como número 14 y Rebeca como número 15. Entonces voy a encerrar a Rebeca. Eso es en cuanto al muestreo sistemático. Luego tenemos el muestreo estratificado. El muestreo estratificado, esta técnica de estratificación es aplicable a una población que puede dividirse en categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Es decir, que todos los miembros deben ser incluidos. El muestreo estratificado considera cada estrato o categoría poblacional como si fuera una población independiente. En cada estrato pueden aplicarse las diversas técnicas de muestras aleatorias simples, sistemáticas, etc., a efecto de determinar los elementos de la muestra. La base de la estratificación. Una población puede dividirse en diferentes estratos con características homogéneas que tengan pertinencia con las variables objeto de estudio, como por ejemplo geográficas, económicas, sociales, culturales, etc. La característica básica que debe considerarse en la formación de un estrato es que todos los miembros o elementos tenían las mismas características. Luego tenemos que para determinar el número de estratos se recomienda no tener un número grande de estratos, que no haya mucha diferencia entre dos estratos consecutivos con respecto al parámetro. Tomar en cuenta la homogeneidad de los elementos que conforman cada estrato. Entonces, les voy a explicar un ejemplo. Tenemos aquí que si el 40% de la población de gerentes del sector industrial son graduados universitarios, entonces el 40% de cada estrato también son graduados universitarios.
Luego tenemos que el número de gerentes graduados universitarios de la empresa industriales de San Pedro Sula son de 1000. Nuestra población, el 20% que equivale a 200 gerentes graduados universitarios, y el 60% de todos los gerentes son hombres y el 40% son mujeres. Esto implica que al estratificar la muestra en hombres y mujeres tendremos que hombres, vamos a decir, como son 200 gerentes graduados universitarios, entonces vamos a decir 200 por el 60% de todos los gerentes son hombres, entonces por 60% nos va a dar 120. Luego las mujeres 200 y el 40% nos dice ahí que son mujeres, entonces por el 40% nos va a dar 80. Esto en cuanto a la estratificación proporcional. Luego tenemos el muestreo por conglomerado. Este tipo de diseño está orientado a la selección de grupos selectivos y de interés para el investigador. El primer paso para aplicar esta técnica consiste en dividir la población total en grupos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Posteriormente, de cada conglomerado se selecciona una muestra en forma aleatoria. Para escoger cada estrato puede utilizarse cualquier técnica probabilística y posteriormente, si el estrato es pequeño, puede derivar un censo, de lo contrario podría escoger una muestra. Por ejemplo, tenemos que quisiéramos hacer una investigación en una universidad e identificamos los siguientes grupos por área de estudio. Tenemos a ciencias sociales con 190 alumnos, ciencias naturales con 130, ciencias matemáticas con 150, educación comercial con 115, educación física con 170, letras con 145, inglés con 180, ciencias de la educación 148 y técnica industrial con 175. No necesitamos consultar a todas las áreas, por lo que necesitamos escoger 4 áreas de estudio. Para ello podemos seleccionarlos mediante la técnica de lotería, que ya les había explicado. Hacemos 9 papelitos y los enumeramos del 1 al 9, los colocamos en una urna, los revolvemos y procedemos a sacar 4 papelitos. Supongamos que sacamos el número 2, 4, 7 y 9, que corresponde a ciencias naturales, educación comercial, inglés y técnica industrial. En este momento ya sabemos qué grupos forman parte de la investigación. Si decidimos tomar una muestra, podemos encargarla mediante cualquier método probabilístico o no probabilístico. Luego tenemos el muestreo por área o etapas. El muestreo por áreas es una forma de muestreo por conglomerados, en la cual el área definida geográficamente sirve para determinar los estratos poblacionales. Las áreas geográficas pueden definirse por zonas, ciudades, barrios, colonias, bloques y cuadras. Para aplicar esta técnica debemos contar con la distribución geográfica de la población, objeto de la investigación, con los respectivos mapas que definen barrios, colonias, bloques y cuadras. Esto en cuanto a la técnica de muestreo probabilístico.